Hola, soy Goretti, monitora del acuario, y estamos en la sala Mare Magnum, donde vive un animal que sé que os gusta mucho, que suele llamar muchísimo la atención cuando venís a vernos, y es este señorito que está ahí escondido, en la roca, que es el pulpo. El pulpo, chicos, es un molusco, lo que quiere decir que tiene el cuerpo blando y que es invertebrado. Y eso de ser invertebrado, de no tener esqueleto, le da muchísimas ventajas, porque se pueden colar por cualquier sitio. Vemos un agujerito pequeño y vemos al pulpo más grande y él se puede colar sin ningún problema. Siendo molusco, él pertenece al grupo de los cefalópodos. ¿Qué quiere decir eso de cefalópodo? Bueno, pues que los pies le salen de la cabeza. Nosotros le llamamos brazos. Tienen 8 brazos y en cada brazo tienen una o dos filas de ventosas, dependiendo de la especie. Aquí en Galicia tenemos dos especies: el pulpo de la piedra, que tiene 2 filas de ventosas, y el pulpo cabezón, que tiene una sola fila de ventosas. Algo que es muy llamativo en los pulpos, y que sé que os va a sorprender, es que ellos tienen 3 corazones. Sí, habéis escuchado bien, tienen 3 corazones, nosotros tenemos 1, pues ellos 3. Y si os estáis preguntando, porque me lo preguntan mucho aquí en las visitas guiadas, si le falla uno, le quedan 2, entonces puede seguir viviendo, no, ¿vale? Necesita sus 3 corazoncitos para vivir. Pensad que uno de ellos es a donde llegan las venas branquiales y de donde sale la aorta. Y los otros 2 son los que se encargan de enviar la sangre a las branquias para oxigenarse. Cuando hago las visitas guiadas, yo a los pulpos les llamo mis pequeños príncipes azules. ¿Por qué? Porque ellos tienen la sangre de color azul. Nosotros la tenemos roja por la presencia de hierro, pero ellos la tienen azul por la presencia de cobre. ¿Cómo se mueven los pulpos? ¿Cómo hacen para caminar? Bueno, normalmente suelen utilizar los brazos y las ventosas, pero también pueden utilizar el sifón, que es un tubito que se le ve por un lado, se le ve, lo tiene de este ladito ahora, ¿vale? Coge agua y expulsa el agua por el sifón y sale impulsado. Pero eso lo hace cuando quiere nadar o cuando quiere escapar de un peligro. Si no, ya veis cómo se está moviendo. Ahora a ver si nada. No se la ha soltado. Bueno, a ver si en algún momento, mientras os sigo contando cositas, se suelte y lo podemos ver nadar. Otra característica importante de los pulpos es que ellos son unos de los reyes del camuflaje. ¿Por qué? Porque pueden cambiar de color. Pueden cambiar de color por su estado de ánimo o también para camuflarse en el medio. ¿Y por qué pueden hacer eso? Bueno, pues porque tienen en su cuerpo unas células que se llaman cromatóforos, y en cada cromatóforo tienen un pigmento de melanina, que puede ser rojo, amarillo o naranja. Dependiendo de lo que ellos quieran demostrar o del medio, van a, digamos, potenciar unos u otros. Así, si están enfadados, se pondrán rojos; si están tranquilos, como es el caso ahora, estarán de un color más marrón, más anaranjado; y cuando están estresados o deprimidos, se ponen blancos. Y a la hora de jugar, como digo yo, al escondite en su medio, ahí sí que va a depender de si ese medio es pues arena o si es roca. De hecho, si se ponen en la roca pueden también cambiar de textura, se arrugan todos. Vamos a cambiar de tema y os voy a hablar de la reproducción, porque vais a ver que las hembras son unas super mamis. En el mundo de los pulpos existen machos y hembras. Cuando el macho fecunda a la hembra deposita los huevos en las rocas y desde ese mismo momento vive única y exclusivamente para el cuidado de esos huevos, de esos bebés. Está todo el tiempo oxigenándolos, limpiándolos, vive para ellos, ¿vale? Deja de alimentarse, no quiere buscar presas y no quiere alejarse de sus huevos. Pensad que aquí, en nuestras aguas, los huevos tardan aproximadamente 125 días en eclosionar, en romper, ¿vale? Entonces, la hembrita en todo ese tiempo no come, se va debilitando, y cuando las larvas nacen, cuando las larvitas de pulpo, los bebés, salen de los huevos, la hembra está tan débil que muere. Por eso es una mami muy especial, porque es una superheroína, da la vida por sus pequeñuelos.
para ir terminando, os voy a hablar de su inteligencia y de su memoria, porque dentro de su grupo son de los más inteligentes, y aparte tienen memoria a corto y largo plazo. Hace unos cuantos años tuvimos una exposición chulísima de cefalópodos y decidimos aquí en el acuario hacer unos experimentos tipo juegos con ellos para comprobar esa inteligencia. Yo os voy a contar uno de los que más me llamó la atención y consistía en que cogimos un acuario, lo llenamos de agua, cogimos un bote de cristal transparente con tapa y metimos dentro un cangrejo, que es una de las cosas que le gusta comer a los pulpos. Cerramos el bote, lo metimos dentro del agua y a continuación añadimos al pulpo. El pulpo, al ver el cangrejo, rápidamente lanzó los brazos para intentar capturarlo, pero se encontró con que había algo, un obstáculo, que no le permitía alcanzar al cangrejo. Entonces empezó a dar vueltas y no tardó nada, chicos, nada, en darse cuenta que lo que tenía que hacer era ponerse encima, desenroscar la tapa y coger al cangrejo y comérselo. Pensad que en el mundo de los pulpos, en el océano, no existen este tipo de elementos, no existen este tipo de tarros, pero a él no le llevó nada resolver ese pequeño problema. Así que imaginaos lo inteligentes que son. De hecho, si os ha gustado este experimento que os he contado, os recomiendo que vayáis a nuestra página web o a nuestras redes sociales y allí podréis ver el resto de experimentos, juegos que hicimos con ellos. Y bueno, hasta aquí llega nuestra charlita sobre estos super animalitos, sobre los pulpos. Espero que os haya gustado y os mando un beso enorme y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.